Terminado el tercer trimestre de gestión de Javier Milei, puede manifestar algunos logros como un tipo de cambio estable, una desaceleración de la inflación, pero la pérdida del poder adquisitivo y el incremento del desempleo preocupan. Vamos a ver cómo se perfila para lo que queda del año esta gestión de Milei. Vamos a hablar con Yanina Lojo, experta en finanzas y comercio exterior. Yanina, muy buenos días. Cristian Molina te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buen día. Contanos, digamos, más allá de estos logros, como decíamos, cambio estable, una inflación desacelerada, sin embargo, algunos analistas indican que podría estacionarse en 3-4% de inflación, lo cual tampoco sería bueno, ¿no? A ver, siempre es mucho más fácil bajar del 25% de inflación a un 4% que bajar el 4% de inflación al 1 o 2%, eso es una realidad. O sea, dentro de los desafíos que tenía Milei, él sabía, o por lo menos el equipo económico, sabían que lograr bajar de ese nivel tan alto de inflación que teníamos tomando buenas decisiones de macroeconomía se iba a poder lograr, pero obviamente quebrar ese piso del 4% que observamos desde mayo a esta parte es una tarea un poco más difícil. Sin embargo, ellos tienen confianza y el ministro de Economía cree que de acá a fin de año podría quebrarlo, y si vemos los datos que se presentaron en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto para 2025, se está proyectando una inflación interanual del 18,3%, lo que implicaría que la inflación promedio mensual tiene que estar debajo del 2%. Realmente es un desafío muy importante el que está encarando para lo que resta de este año y el año que viene el gobierno. En este panorama, digamos, esas reservas tan menguadas se hace como una necesidad casi imperante. Por esto salía este traslado del oro como una especie de garantía para un préstamo. Es decir, es como que ahí muestra como una desesperación el gobierno, ¿no? No considero que sea una desesperación lo que está mostrando el gobierno. Yo creo que lo que está tratando es de hacer una administración eficiente de los recursos, que es distinto a mostrar signos de desesperación. A ver, la explicación que da el gobierno tiene lógica desde el punto de vista financiero cuando uno dice, si yo tengo a un activo durmiendo bajo el colchón y podría tenerlo en algún lado generándome un rendimiento, porque en realidad no sabemos exactamente cuál va a ser la función de ese oro que se trasladó. Si es realmente actuar como una garantía ante un crédito repo, o si finalmente se va a destinar a, por ejemplo, ponerle una cuenta a vista y que genere un rendimiento. Siempre desde el punto de vista financiero, cualquier activo que podría estar siendo invertido y generando rendimientos y está durmiendo, por decirlo de alguna manera, claro, bajo un colchón, no es una buena administración financiera del activo, y eso hay que mejorarlo. Entonces yo no lo vería como un signo de desesperación. Las reservas netas internacionales eran negativas por 11.000 millones de dólares en diciembre. Hoy están en torno a los 5 o 6 millones, 6.000 millones, depende quién haga la cuenta. Y el desafío se presenta principalmente también porque tenemos un contexto internacional que no nos está ayudando. Tenemos el precio de la soja que ha caído sustancialmente, claro, a niveles que no se observaban, y que si bien las exportaciones han ido evolucionando de manera positiva en cuanto a volumen, vemos que el precio no ayuda, claro. Salimos de una sequía terrible a una caída del precio. Sí, pero no solamente de los productos agroindustriales, tenemos una caída promedio de todos los precios de lo que vendemos al exterior. Obviamente está traccionado fuertemente por lo que tiene que ver con las hojas, sí, pero hubo una caída del precio de todos los commodities, inclusive, por ejemplo, el litio. El boom del litio en la Argentina se ve afectado por la caída del precio del litio a nivel internacional. Claro. Ahora, en este panorama, ¿hay algún indicio, digamos, positivo, algo de reactivación? Señales de reactivación hay. Hay una diferencia entre reactivación y recuperación. Lo que nosotros empezamos a ver en la economía es reactivación, y lo vemos en los índices. Por ejemplo, el índice de construcción, que si bien cuando se lo compara, se hace una evaluación interanual, cayó más de un 20%,
en julio, cuando se lo compara contra junio de este mismo año, hay un crecimiento. Lo mismo pasa con la actividad manufacturera. Y en el caso de las ventas minoristas, en el sector PYME, la CAME presentó la semana pasada un informe muy interesante. Las pymes cayeron sus ventas más de un 10%, pero cuando uno ve la curva, ve que el punto más bajo de la caída ya pasó y que poco a poco, mes a mes, la caída cada vez es menos abrupta. Hay factores que están incidiendo, como puede ser que volvieron las cuotas sin interés, que hay promociones, que hay distintos factores hasta estacionales. Quizás el mes que tenemos, por ejemplo, alguna festividad, las ventas suben levemente, pero el sector de ventas minoristas todavía no está mostrando esas señales de recuperación. Claro. Otros sectores de la economía sí, y eso es bueno, porque de a poco la reactivación va a llegar a todos, ¿no es cierto? La idea es que se multiplique. Siempre digo que detrás de los números de la economía hay gente, y la pobreza y la indigencia siguen creciendo. Son índices que me parece que van a tardar bastante en recuperarse, ¿no? Probablemente, pero el problema de la pobreza y la indigencia en la Argentina no es nuevo, y los índices se dispararon ya desde octubre del 2022, o sea, el índice de pobreza en octubre del 2022 ya encendía alarma. Todo lo que fue 2023 fue preocupante. Realmente la indigencia en niños durante 2023 alcanzó niveles realmente escalofriantes, y obviamente ante un contexto donde vos tenés recesión e inflación, los números van a ser cada vez más duros. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA lo que detectó fue una desaceleración en el segundo trimestre del 2024 con respecto al crecimiento de la pobreza y la indigencia, que lo tiene asociado con la desaceleración en el ajuste de precios y alguna recomposición que hubo en algunos sectores en cuanto a los ingresos, que obviamente están lejísimos de la inflación interanual que venimos acumulando. Emi. ¿Cómo estás, Janina? Emilce te saluda, buen día. ¿Qué tal, Emilce? ¿Cómo estás? Un gusto. Todo bien, un gusto. Recién hablabas de recuperación. A mí me gustaría saber cuándo entonces vamos a empezar a hablar de recuperación. Aquí en la provincia, en el marco, de una convención anual que se realizó en el Hotel Sheraton, justamente había cierta impaciencia acerca de la tan mencionada eliminación del cepo, y nuestro gobernador, Alfredo Cornejo, de hecho lo identificó como una condición necesaria para que se produzca esta recuperación y crecimiento. ¿Cuándo vamos a tener más en claro este interrogante? ¿Cuándo va a ser, o en cuánto tiempo se va a dar esta recuperación? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la economía es dinámica. Entonces, los análisis que hacemos hoy son fotografías, y mañana la fotografía puede ser completamente distinta. ¿Por qué? Porque cambió alguna de las variables, y eso hace que lo que veníamos proyectando, lo que veníamos pensando, se altere por completo. Si a principio de año hacíamos el análisis, confiábamos que íbamos a tener una muy buena recaudación como consecuencia en lo que respecta a tributos de exportación y en lo que respecta a ingreso de divisas por la venta de granos, y no nos esperábamos la caída del precio de la soja. Con respecto a la recuperación, si nos vamos a basar en números, la recuperación nadie la espera antes del 2025. Sí, hablamos de que 2024 va a terminar con una caída del PBI del 3,5%, y eso obviamente da señales de que no hay aún recuperación. Probablemente en el último trimestre del 2024 lo que veamos sea ya más reactivación en la mayoría de los sectores. Recién la recuperación se habla para 2025, donde se proyecta un crecimiento del PBI del 5%. ¿Sí? Es en ese contexto que podríamos llegar a hablar de recuperación. Obviamente está la discusión si puede o no haber recuperación con cepo, y ahí, bueno, tenés distintas posiciones. Están los que te dicen, mira, con cepo lo que vas a tener es reactivación pero nunca recuperación. Los que te van a decir, con cepo se puede tener también recuperación. Pero yo creo que hoy es más importante que se empiecen a encarar las medidas que permitan recuperar el poder adquisitivo de los argentinos, que tienen que ver con combatir finalmente la inflación, porque eso es lo que va a determinar dinamizando la economía, que el argentino recupere la capacidad de compra. Recién mencionabas esto de la proyección del presupuesto de un crecimiento del 5% del PBI, la inflación en un 18% anual. ¿Estos números son posibles?
Son números bastante positivos y bastante lejanos a lo que proyectaba el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, porque si bien en cuanto al PBI más o menos estaría en orden, todo lo que tiene que ver con tipo de cambio e inflación es mucho más positivo de lo que se esperaba. Pero bueno, habrá que esperar, ir viendo, como dije, la economía es muy variable y dinámica. Quizás hoy nos parece demasiado auspicioso pensar que vamos a tener inflación de un 1% y en febrero estamos hablando de una inflación del 1,5%. No lo sabemos todavía, realmente no lo sabemos. Lo mismo que con respecto al tipo de cambio, las proyecciones del relevamiento de expectativas de mercado con respecto al tipo de cambio son mucho mayores para el año que viene, y el gobierno confía en que va a poder mantener su política de microdevaluaciones y que va a poder mantener el ancla cambiaria que viene sosteniendo, y en eso van a influir un montón de otros factores. Para ello va a tener que mantener este tipo de medidas que son impopulares, como por ejemplo vetar la movilidad jubilatoria o el financiamiento universitario, que son medidas impopulares y que tienden justamente a mantener ese equilibrio. El presidente fue muy claro, él iba a sostener el equilibrio fiscal y el déficit fiscal cero por sobre todas las cosas. Y lo único que permitiría ampliar el gasto es que se mantenga un ingreso o una recaudación por encima de las expectativas. O sea, cambió la manera de pensar el presupuesto, que en general uno lo que se hacía en la Argentina para el presupuesto es decir, bueno, vamos a gastar X cantidad de dinero en seguridad, X cantidad de dinero en educación, X cantidad de dinero en salud, después vemos cómo lo financiamos, esa cantidad de dinero. Acá lo que él está diciendo, bueno, voy a pensar primero cuánto voy a ahorrar, cuánto dinero puedo llegar a absorber. Y en función de eso distribuyo los gastos. Si tengo una recaudación excedente transitoria, me destino a cumplir con mis obligaciones de deuda. Primero, porque eso me va a garantizar el día de mañana poder volver a los mercados, que es lo que más necesita la Argentina. Y además demostrar que la Argentina tiene voluntad de pago. Y si tengo un exceso que ya no es temporal, sino que se sostiene en el tiempo, lo devuelvo a la sociedad en la reducción de impuestos. Ahora, también es un equilibrio eso, mantener esas medidas con respecto a la paz social, digamos. Puede ser complicado mantener ese orden, digamos, ¿no? Por ahora el pueblo argentino ha venido acompañando. El sector más golpeado ha sido la clase media, que es la que más ha resignado en este último tiempo, quizás consumos, quien ha resignado muchísimo poder de compra y por el momento parece estar dispuesta a acompañar las medidas, entendiendo de que se necesitan tomar para poder, como quien dice, necesito pasar por lo peor para poder llegar a lo mejor. Bien, Janina, muy amable, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, fue un placer y un saludo para todos allá en Mendoza. Abrazo grande. Janina Loco, experta en mercados y en comercio exterior, brindándonos este panorama a 9 meses de la gestión de Javier Milei, sobre todo en lo que más nos preocupa, que es la economía.